Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son fanáticos de las historias que tocan el alma, de esos giros del destino que nos dejan sin aliento y de romances que parecen sacados de un sueño, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado en boca de todos, una trama que ha mantenido a miles de espectadores al borde de sus asientos, especulando, deseando y sobre todo, esperando. Estamos hablando de Alil y Esla, el reencuentro que todos esperan. Sí, han oído bien. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las intrigas, las emociones y las expectativas que rodean este esperado desenlace. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y por supuesto los reencuentros que tanto nos apasionan. En este vídeo vamos a viajar desde los inicios de la historia de Alil y Esla, recordando esos momentos que nos conquistaron, analizando las complejidades de su relación, las pruebas que han enfrentado y por supuesto, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿será este el momento de su tan ansiado reencuentro? Exploraremos las pistas que nos han dejado, las escenas que han avivado las esperanzas y las teorías que circulan entre los fans más acérrimos. No se trata solo de un romance, sino de un viaje emocional que ha calado hondo en nuestros corazones. ¿Cómo llegaron a separarse? ¿Qué obstáculos han tenido que superar? ¿Son sus caminos lo suficientemente fuertes para volver a unirse? Vamos a desentrañar capa por capa esta apasionante narrativa. Recuerdo que cuando empezó todo, la química entre Alil y Esla era palpable. Había una conexión instantánea, una chispa que prometía una historia de amor épica. Pero como en las mejores historias, la vida, el destino o quizás las circunstancias se interpusieron. Pensemos en aquellos momentos clave. ¿Se acuerdan de aquella escena en la que sus miradas se cruzaron por primera vez? Fue pura magia. Y luego, a medida que la historia avanzaba, vimos cómo su amor se fortalecía, cómo se apoyaban mutuamente, cómo encontraban consuelo en los brazos del otro. Fue una etapa de pura felicidad, de esas que te hacen creer en el amor eterno. Pero como bien sabemos, nada es fácil en el mundo de la ficción, y menos aún cuando se trata de grandes amores. Llegaron las dificultades. Las diferencias, las presiones externas, los malentendidos. Cada obstáculo parecía diseñado para poner a prueba la fuerza de su vínculo. Y ahí es donde la narrativa se pone más intensa, donde los personajes se enfrentan a sus miedos y a las realidades de sus vidas. Hemos visto cómo Alil ha luchado por sus convicciones, cómo ha intentado proteger a Esla, a veces de la manera equivocada, pero siempre con un profundo sentimiento. Y Esla, por su parte, ha demostrado una fortaleza increíble, una resiliencia que nos inspira. Ha navegado por aguas turbulentas, manteniendo su dignidad y su esencia. Pero en el fondo de sus corazones, esa llama de lo que alguna vez fue, o lo que podría ser, nunca se apagó del todo. Y ahí reside la esperanza. Ahora hablemos del reencuentro que todos esperan. ¿Qué significa esto exactamente? No es solo verlos juntos de nuevo. Se trata de ver si han aprendido de sus experiencias, si han crecido como individuos y como pareja. Se trata de ver si el amor que sintieron es lo suficientemente maduro y fuerte como para superar las heridas del pasado. Los guionistas nos han jugado mucho con la anticipación. Hemos tenido esos momentos de casi encuentro, esas miradas fugaces, esas coincidencias que nos hacen saltar de la silla pensando, ahora sí. Cada uno de esos instantes ha alimentado la especulación y ha hecho que la espera sea aún más emocionante. Los fans, por supuesto, no se quedan quietos. Las redes sociales hierven con teorías. Algunos creen que habrá un sacrificio importante, otros que una revelación inesperada será el catalizador, y hay quienes apuestan por un acto de valentía que los obligará a verse las caras. Y no puedo negar que algunas de esas teorías son increíblemente convincentes. Por ejemplo, la idea de que uno de ellos tenga que tomar una decisión crucial que afecte directamente al otro, y que esa decisión sea la que finalmente los ponga en el mismo camino de nuevo, me parece muy plausible. O tal vez sea un evento externo, algo que los una a ambos para enfrentar un desafío común, lo que reavive su conexión. Recordemos las escenas más recientes. ¿Han notado cómo sus caminos, a pesar de estar separados, parecen converger de formas sutiles? Hay un sentimiento general de que el destino está tejiendo sus hilos para volver a unirlos.
Esa escena donde Alil mira una foto de Esla, o donde Esla menciona el nombre de Alil en un momento de reflexión, son pequeños guiños que nos recuerdan que el vínculo sigue ahí, latente. La música también juega un papel crucial. ¿Se han dado cuenta de que ciertas melodías, ciertos acordes, se asocian inevitablemente con sus momentos más románticos o más dolorosos? Eso crea una atmósfera, una conexión emocional que va más allá de las palabras. Y la gran pregunta es, ¿cuándo sucederá? ¿Será en el próximo episodio? ¿En el final de temporada? ¿O nos están preparando para un desenlace aún más épico? La incertidumbre es parte de la magia, ¿verdad? Pero también genera ansiedad. Queremos verlos felices, queremos verlos juntos. Hemos invertido emociones en esta historia, hemos sufrido con sus separaciones y hemos soñado con su unión. Es importante analizar también la evolución de sus personalidades. Ambos han pasado por mucho. Han aprendido, han madurado. Si se reencontraran ahora, ¿serían las mismas personas que se separaron? Es probable que no. La experiencia los ha forjado. Y ese crecimiento personal es fundamental para que un reencuentro sea realmente significativo y duradero. Ya no son los jóvenes impulsivos que quizás cometieron errores por inexperiencia. Ahora son adultos que comprenden mejor las consecuencias de sus actos y la importancia del perdón y la comunicación. Los rumores y las filtraciones, aunque a veces especulativas, también alimentan esta expectativa. Se habla de escenas clave, de momentos culminantes, de un guión que promete ser emotivo y satisfactorio. Y la anticipación es tal que cualquier pequeña pista se convierte en motivo de celebración entre los fans. Hemos visto cómo sus historias individuales, a pesar de estar separadas, han tenido puntos de contacto, como si el universo estuviera conspirando para que sus caminos se cruzaran una vez más. Y ahora, pensando en ese reencuentro, ¿cómo nos lo imaginamos? ¿Será un encuentro casual en un lugar inesperado? ¿O será un plan deliberado, donde uno de ellos busca activamente al otro? Imagino un momento cargado de tensión, de emociones reprimidas, donde las palabras se quedan cortas y las miradas lo dicen todo. Un momento donde los años de espera, de anhelo, de dudas, convergen en un solo instante. Y la pregunta que todos tenemos es, ¿qué pasará después? ¿Será un final feliz definitivo, o habrá aún más pruebas por superar? En resumen, hemos repasado el viaje de Alil y Esla, desde el chispeante inicio de su romance hasta las dolorosas separaciones y las continuas esperanzas de un reencuentro. Hemos analizado las emociones que han provocado en nosotros, los espectadores, y hemos explorado las teorías sobre cómo podría suceder ese tan esperado momento. La clave de esta historia reside en la fuerza de su conexión, en los obstáculos superados y en la madurez que han adquirido a lo largo de sus trayectorias individuales. La expectativa es alta y con razón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta historia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre los altibajos del amor y la importancia de la esperanza. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan el reencuentro de Alil y Esla? ¿Qué escenas han sido sus favoritas? ¿Cuáles son sus teorías principales? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.